Argentina en semifinales, llegaron casi 800.000 dosis de Sinopharm, Pato Bullrich se bajó de la interna y siguen las repercusiones por la mención de Cristina a Elegante. Perdón, Elegant. Hablas del charuto, no, el charuto no, ¿cómo lo llamás vos? Churro. Un churro mixto. Otro fin de más en este hermoso y mesista país. Allí va Lionel, Messi al arco. Después de un fin de semana a pura vacunación en el que se rompió el récord de vacunas aplicadas en un solo día con 471.399, hoy llegaron 768.000 dosis de Sinopharm y se espera que desde el jueves de esta semana salgan vuelos diariamente en busca de más vacunas. ¿Falta mucho para terminar? ¿A este ritmo? Creo que no. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Viendo el maremoto de repercusiones que dejó la recomendación de Cristina... Si van a escuchar a Elegant o a Trueno, que también creo que lo hizo también con una computadora, creo que también lo leí ahí. Hablamos con Elegante. ¿Cómo pegó la mención de la vicepresidenta? ¿Sale un featuring con Feynman? Quemando María, la mente cada vez más loca, enrollándome un churro mixto. ¿Qué tan importantes son las políticas sociales para el progreso de los y las jóvenes? Hablamos con Juan Grabois. Scary. Y se hace así. Por otro lado, recibimos al padre Pepe para hablar sobre cómo está la situación en los barrios populares. ¿La pandemia empeoró las cosas? ¿Cómo la viven los pibes y las pibas? En Fuego Amigo ya tuvimos testimonios muy fuertes. Muchos pibes no siguen el colegio porque realmente no ven para comer, entonces ponen la balanza. Yo digo, cada uno cuando tiene una necesidad va a poner en prioridad y ven el esfuerzo de la madre, del padre, esa madre soltera, ese padre que está solo. Como todos los domingos a las 10 de la noche, arranca Fuego Amigo. Buenas noches a todas, a todos, a todes. Shurman, ¿cómo andás? Hola, Cata, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Estamos muy elegant hoy, muy elegantes. Mírenlo a Caruso, el look que tiene está combinado conmigo, porque tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de la situación, sobre todo de la juventud, en el medio de esta crisis profundizada por la pandemia, cómo se está viviendo en los barrios populares. Y para hablar con esto tenemos 3 invitados especiales. Escuchen quiénes van a estar acá en Fuego Amigo. En instantes nomás. El padre Pepe, Elegante y Juan Grabois. Sí, todos ellos van a estar acá, en vivo en Fuego Amigo, en minutos nomás, Shurman. Bien, y a las 23 no te podés perder el reportaje, la entrevista exclusiva a Lula da Silva en IP. Definiciones increíbles, ¿eh? ¿Va a ser candidato o no va a ser candidato? Bueno, él dice que se va a preocupar por ahora en conseguir vacunas y hay un observatorio para detectar las fake news de Bolsonaro, quien calificó en su momento de genocida. No viene con chiquitas, Lula. No, tremendo. Bueno, imperdible la entrevista a las 23 en IP, entonces todos prendidos a la pantalla IP. Bueno, ¿vamos a arrancar el programa? Sí, por supuesto. Mientras llega el padre Pepe, Pablo Caruso, que se vistió color salmón, trajo un programa... ¿Qué dijo? ¿Un programa? No, una columna especial sobre salmones. Bueno, efectivamente en un rato vamos a detallar algo que generó una discusión política muy importante, porque en Tierra del Fuego se votó por unanimidad, no es un dato menor, la prohibición para la cría, técnicamente el engorde del salmón. Esto a partir de 2018, una iniciativa que efectivamente empezó a generar la discusión y Argentina se convirtió en el primer país del mundo que prohíbe efectivamente la cría de salmones. Contraposición con, por ejemplo, lo que ocurre en Chile, que es una de las principales actividades de exportación y, por ende, de ingreso de divisas, en un país como el nuestro que tiene muchos problemas. La famosa restricción externa quiere decir nos quedamos cortos de dólares para las necesidades de nuestra. Vos estabas muy preocupado por la pesca en la Argentina. Lo venís reclamando de hablar de esto. Claro, ¿por qué? Me da la sensación que se le presta muy poca atención en términos de proyecto productivo a nuestra riqueza ictícola. Dicho esto, y son varios sectores los que lo proponen, esto tiene un carácter distinto, porque quienes prohíben, y lo que generó muchísimo consenso en Tierra del Fuego, son los impactos medioambientales de esta cría. Muy rapidito lo digo, porque yo lo busqué y me costó encontrarlo, no es el centro es el debate político.
Los salmones cuando van engordando se rozan, generan hongos y por eso el alimento balanceado con que se los alimenta lleva antibióticos, que después caen, esto se hace en mar abierto, digamos, en unas mallas de contención, pero en mar abierto. Sí. Ese antibiótico queda en el mar y contamina todo lo que... Bueno, no Eso es el no es sushi natural. después que uno come. Sí, bueno, efectivamente, ¿No? claro, hay salmón consumo con interno. antibióticos. Sí, nosotros tenemos 45 millones de dólares de déficit comercial por lo que importamos y por lo que efectivamente vendemos. Perdemos 45 millones de dólares anuales. Pero el negocio es la exportación. Sí. Bueno, eso cae al mar. Después, nos gusta el salmón naranja. Sí. Bueno, Sí. este no sería naranja, entonces hay que poner el colorante. Le meten. No. Sí, es naranja, pero hay que meter colorante y queda ¿Vos efectivamente decís mar. lo que nosotros comemos es un salmón con colorante? No necesariamente, no. Lo que se cría acá, digamos, lo que Sí. se criaría acá sería no tiene el color que a nosotros nos gusta. Ahora, ¿por qué Efectivamente existe en comemos otro lugar. salmón? La otra se escuchaba a Narda Lépez diciendo, ¿por qué no comemos los peces que hay en la Argentina? Bueno, los que comen carne, ¿no? Eso se acerca más a lo que yo planteaba. Y lo último es que también hay salmones que se escapan de esa malla de contención y es carnívoro, se come todo lo que encuentra, con lo cual es un riesgo para el resto de la fauna marina. Ahora, desde un sector del gobierno, incluso el propio ministro de Desarrollo Productivo, Culfa, dice, che, pará, ¿por qué prohibir? ¿Por qué no podemos hacerlo esto de manera regulada? Si en Noruega, de hecho, se hace. En Noruega no lo vas a poder hacer desreguladamente. Se hace y se hace con controles. Con lo cual lo que dicen es, antes de prohibir una actividad productiva en un país que tiene más del 40% de personas bajo la línea de pobreza y que necesita desarrollar su industria, ¿por qué prohibir si en realidad en el medio podemos hacerlo de manera más controlada? Bien. Esto abre enorme cantidad de Un interrogantes. montón de preguntas. Vamos a seguir el tema porque además Caruso está muy interesado en él, pero ya llegó el padre Pepe y lo presentamos con este tape del Papa Francisco para empezar a charlar. Volver a la economía de lo concreto, no perder lo concreto. Y lo concreto es la producción, el trabajo de todos, que no haya falta de trabajo, las familias, la patria, la sociedad, lo concreto. En una sociedad donde haya un margen de pobreza muy grande, uno se tiene que preguntar cómo va la economía, si es justa, si es social, o simplemente busca intereses personales. La economía es social. Bueno, ya estamos con el padre Pepe. Muchísimas gracias por venir. Eras un entrevistado muy esperado acá en Fuego Amigo. Muchas gracias por la invitación y bueno, contento de compartir con ustedes. Bueno, padre, contanos un poco cómo está la situación en el barrio. Arranquemos por ahí. Contanos en qué barrio estás. Vos seguís en San Martín, ¿verdad? Sí, en San Martín tenemos varios barrios. Nuestra parroquia se llama San Juan Bosco. Es lo que se llama la zona del Río Reconquista. Tenemos el fondo de San Martín y tenemos barrios como El Pueblito, La Cárcova, que es donde reside la parroquia, villas como 13 de Julio, Curita, Barrio Independencia. Es una zona bastante grande, muy poblada. ¿Y cómo están transitando el tema de la pandemia ahí? Mira, una de las cosas que ya después de un año y pico de pandemia, pero que al principio nos dimos cuenta los curas de las villas, es que las changas iban a caer y que era necesario, por lo tanto, ayudar a la gente a tener su plato de comida. Entonces, activamos, no solamente nosotros, sino en todas las villas donde estamos los del equipo. Y la gente pasó de un domingo de compartir la misa o los grupos o las actividades comunes a armar los comedores. Las capillas se transformaron rápidamente en cocinas que empezaron a dar de comer. Primero dábamos en platos con sus bandejitas, después empezamos con el tupper para que los chicos no tuvieran que salir de las casas. Sí entregamos las viandas a los ancianos para que la primera etapa, ¿te acordás? Que era cuidemos a los ancianos que no salgan. Sí. Y después fue bueno haber hablado con el presidente porque... Claro, al comienzo de la pandemia fue eso, me acuerdo que se acercaron. Porque en la comunicación se decía, llévate el trabajo de tu casa, quédate en tu casa, y le decimos, mire, la verdad es que es un mensaje que más bien es para la clase media, porque nadie puede llevarse una changa
a la casa. Claro, ¿y cómo hacen ahora? Porque hay un contraste entre el año pasado y este, que era el IFE, el famoso ingreso familiar de emergencia. Que ahora no está. Año pasado regía, este año no está, y hay mucha gente ahí que vive de las changas. Vive de las changas. Hay algunas changas que se pudieron abrir y otras que no. Vemos que hay una mayor movilidad. Lo que ha sostenido en este tiempo fue justamente la asignación universal, el IFE, los programas sociales que también ayudan a que la gente en cooperativas pueda tener un dinero. Y bueno, las organizaciones como las parroquias que han ayudado en forma permanente a dar de comer, a hacer lugares de aislamiento, porque también hicimos algunas capillas con camas por si hacía falta al sistema sanitario de cada municipio. Nosotros el primer día que nos reunimos ahí con el presidente dijimos, nuestras parroquias tienen que estar al servicio de las necesidades que tenga la gente del barrio, ¿no? Y bueno, se fue dando así, hasta hay gente de la nuestra que desinfecta los pasillos, ¿no? Ahora, en los números lo dicen del Observatorio de la Deuda Social, del INDEC, que la mayoría de los pobres se concentran en los niños, niñas y adolescentes. Sí. Yo no tengo el dato específico sobre cuántos, pero sí conozco muchos casos de distintos barrios y sobre todo alumnitos míos que han tenido que dejar la escuela para ir a trabajar. De hecho, acá hemos entrevistado pibes, creo que hasta de la Cárcova, que han dicho que ven que muchos pibes se pusieron a cartonear porque no alcanza en la casa. ¿Vos estás viendo eso? Y también, ¿cómo viste el tema de que no haya clases presenciales adentro de los barrios populares para esos pibes? Mira, yo siempre decía que este tema que tocás es muy importante, ¿no? Que, viste que se habla mucho de los protocolos y yo creo que los barrios populares necesitan un protocolo aparte, porque la conectividad es muy difícil, también es muy difícil que un chico o una chica de la villa, sobre todo los más chicos, puedan engancharse en las clases que no son presenciales. Y realmente la pandemia nos trajo eso, que los adolescentes y los preadolescentes, que son más o menos las edades que vos recién comentabas, no tuvieran estas referencias positivas. Nosotros siempre decimos que un pibe en un barrio como los nuestros va a la capilla, al club, al colegio, y ahí busca la referencia positiva que lo ayuda a crecer sanamente. Y la pandemia hizo que, sobre todo la escuela, estuviera cerrada, y bueno, eso impactó mucho, en muchos índices. Decís impactó, sí. ¿Estás diciendo que algunos pibes dejaron el colegio producto de que no había clases presenciales? Yo creo que sí. Yo creo que conozco casos que sí, y creo que ahora habría que hacer un censo para hacer cuantitativamente y de acuerdo a los lugares, qué chicos realmente no están participando. ¿Y porque a veces hablamos de números y suena muy lejano para muchas personas que quizás no sufren esto. Sí. Pero ¿cuál es el daño de un pibe o de una piba que pierda cualquier tipo de vínculo con la escuela o con un apoyo escolar? Tanto tiempo, ¿no? Estamos hablando de pibes y pibas en situación de vulnerabilidad. Mira, yo creo que es bastante grande. Por eso me parece que un chico que crece en un barrio difícil, con un montón de limitaciones, pero que tiene estas referencias que te decía antes, que son la capilla, el club, el colegio y otras tantas que puede haber en un barrio, entonces empieza a no tener esas referencias, a estar en la calle, porque, claro, no estás reuniéndote en el colegio, pero sí te podés reunir en el potrero. Entonces, me parece que el impacto es grande a nivel educativo. Mucho se habla de la brecha educativa, ¿viste? Que va siendo cada vez más grande, pero también en lo que significa la organización de la vida, el orden de la vida, el proyecto que pueda realizar ese chico o esa chica. O sea, Pepe, que en función de lo que decís, el modo en que discutimos la presencialidad le quitó tiempo y le quitó espacio para discutir otro modo de cuidado u otro modo de presencialidad para los sectores vulnerados. Sí, yo creo que sí, creo que inclusive cuando yo me hablaba de la presencialidad, estaba esta discusión de si era la ciudad contra la provincia o provincia-ciudad, cuando en realidad era un tema mucho más profundo. O sea, que no se discutió públicamente. No se charlaba eso, claro. Yo por eso también dejé de exponerlo mucho, porque nosotros en la Escuela de la Villa lo que vemos es que la cercanía es lo que hace que la persona pueda, sobre todo los chicos, puedan realmente aprovechar las oportunidades, ¿no? Y
muchos de los chicos, nosotros sí logramos contactarlos. El hecho de tener abiertas las capillas en comedores hacen que el encuentro se produzca, ¿no? De hecho, vos, por ahí no lo querés contar, pero yo he entrevistado mujeres que en el barrio Barracas han abierto una especie de apoyo escolar mientras no había clases presenciales. Exacto. Tenemos en las villas realmente mucho de eso, en todas las villas. Mientras no había clases, sí estaban en estos apoyos. Sí, porque nos parecía importante que aunque sea a grupos pequeños, que los chicos no perdieran ese contacto. Cuando se pierde ese contacto, la diferencia es muy grande, en todo sentido. Esto que decíamos, a nivel educativo, pero también esto de no tener aquellos que los representan, aquellos que son sus coordinadores. También empezamos con el deporte. Nosotros seguimos con el deporte en grupos pequeños, mucho más pequeños pero por ahí en horarios más acotados, pero queremos realmente que esa conexión que tienen con el profe de fútbol, con el profe de handball, el profe de básquet, sea realmente algo que los ayuda. ¿Te acordás el cerco sanitario en la Villa Azul? Sí. ¿Lo tomaste como un hecho discriminatorio hacia la gente que vive en las villas? No. En ese momento no lo vi así, porque tampoco tenía mucho conocimiento. Fue al principio, ¿no? Claro, fue muy al principio. Entonces yo dije, bueno, por ahí es el modo, ¿viste? No, en ese momento no lo tomé. ¿Y ahora, visto la distancia? Creo que ahora se saben más cosas, por ahí de cómo es la transmisión, de que se pensaba en ese momento que se acercaba un espacio, un lugar para que la gente no saliera y realmente creo que capaz, no sé, no te sabría decir, pero no lo tomé en ese momento como una discriminación porque no sabía cuál era la actitud que debería asumir el también era un escenario dinámico donde iban tratando de probar distintas medidas de cuidado. Ya vamos a entrar porque hace unos días hiciste una declaración sobre narcotráfico que me gustaría profundizarla, pero te quiero preguntar, vos recién hablabas, ¿no?, en esta discusión boba, pública, de la grieta, de campaña, de clases presenciales sí o no, sin argumentos fuertes de por medio, sin pensar de verdad en los pibes, se perdieron cosas muy importantes y sobre todo se está perdiendo tiempo con los pibes. Te quiero preguntar qué pensás vos de la grieta y cuánto daño hace, y si la grieta realmente es verdad, digamos, esa grieta política, o en realidad la grieta es gente que está cada vez concentrando más plata y el resto cayéndose del sistema. ¿Qué grieta ves vos en la Argentina? Para mí la grieta verdadera es esa última que vos decís, o sea, la diferencia que hay entre los pobres y una pequeña cantidad que tiene el poder económico en la Argentina. Lo otro, muchas veces la gente ni participa. Es decir, yo veo que en los barrios nuestros la gente no se engancha por ahí en esas discusiones que sí se dan a través de las discusiones políticas y después las discusiones mediáticas que llevan esas políticas a discusiones en los medios. La gente lo que percibe es estas caídas que tiene en sus posibilidades económicas y cómo se mantienen esas diferencias o cómo se agrandaron esas diferencias en este tiempo, ¿no? Se te conoce mucho por trabajar para recuperar a los pibes de las adicciones, y entro un poquito en el tema que decía Cata, pero me gustaría que le cuentes a la gente, por ahí no todos saben o algunos no lo recuerdan, vos te tuviste que ir amenazado, ¿no?, por el narcotráfico. Contá un poco ese episodio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te abordaron? Yo estaba en la Villa 21 y estábamos trabajando mucho en lo que significaba el inicio de lo que llamamos los hogares de Cristo. Hicimos un documento, los curas de las villas, que se llamaba La droga en la villa despenalizada de hecho. Entonces decíamos, porque en ese momento en las universidades se hablaba de una despenalización para terminar con el narcotráfico, bueno, un tema muy recurrente. Y nosotros decíamos, acá está despenalizada de hecho, porque se lleva, se trae, se consume. Analizando la realidad de las villas de capital en esa época, año 2008 más o menos. Y la realidad es que tomaron estas declaraciones, como yo era el coordinador del equipo de cura de las villas en esa época, como si hubiese sido una especie de denuncia. Cuando no era una denuncia, era una descripción de la realidad, de lo que estaba pasando. Y de lo que pasa. Claro. Y entonces, bueno, lo tomaron de esa manera y cuando en realidad más bien era una respuesta a la sociedad de lo que estaba pasando y de lo que los chicos estaban perdiendo, ¿no?, que era su misma vida, sus oportunidades, sus posibilidades de desarrollar
las capacidades que Dios le había regalado. Y bueno, así fue que lo tomaron y bueno, un tipo me encaró y yo venía en bicicleta y me dijo que me rajara, que me iban a matar una vez que terminara, que salía de los medios el tema. Y bueno, ahí es cuando, vos decís, bueno, los medios me ayudaron realmente a que no pasara nada, porque la palabra que utilizó fue esa. Bueno, estuve 1 año y medio más, pero después empezaron a molestar a gente que me rodeaba y bueno, me fui Tomaste la decisión de irte. Me fui a Santiago del Estero, sí, a la diócesis de Añatuya, a un pueblo en el Chaco santiagueño que se llama Campo Gallo. Y la verdad que no fue un destino querido, porque Querías quedar en el barrio. yo quería quedarme en la Villa 21, pero me hizo conocer el interior profundo, ¿viste? Porque una cosa era misionar un tiempo, otra cosa es ir y trabajar con los maestros rurales. Era una parroquia muy grande, en kilómetros, y una realidad totalmente diferente a la que estaba viviendo acá en Buenos Aires, ¿no? Y hoy en día te quiero preguntar cómo ves la situación hoy, tanto del problema de las adicciones como del narcotráfico, porque dijiste una frase que la quiero leer textual. La Iglesia puede alertar sobre el narcotráfico, pero el Estado debe trabajar en eso. ¿Cuán lejos ves al Estado argentino trabajando en el narcotráfico? Porque, por ejemplo, la justicia, lo que seguimos viendo, por ejemplo, el fiscal Delgado hace estadísticas todos los meses de que se sigue persiguiendo a pibes que tienen un porro, pero no vemos narcotraficantes presos. Claro. Nosotros siempre tendemos en nuestro trabajo y en nuestra propuesta a no criminalizar al adicto. Entonces, pensamos que los responsables son otros. ¿Pero ves más problemas de adicción que en otros momentos? Y sí, y creo que la pandemia también ha ayudado a eso, ¿no? Creo que la pandemia ha hecho que esto que decíamos de la no actividad, del encierro o no encierro, de estar afuera sin actividad, sin organización de la vida, bueno, hace que muchos adolescentes se hayan sumado en este camino complicado de las adicciones. Creo que en ese sentido tiene que haber un trabajo más en común, porque uno puede decir, bueno, el Seronar está haciendo su actividad, nosotros, las organizaciones como la Iglesia y otras organizaciones sociales también, pero me parece que tiene que ser tomado, y lo decíamos el otro día, como un tema que está en primer lugar. Sí. Claro, fíjate que los obispos hace mucho tiempo en la reunión de Aparecida dijeron que la pandemia de las adicciones, de la droga, y utilizó ese término pandémico hace más de 10 años atrás. Ahora que vivimos una pandemia y nos damos cuenta de lo difícil que es, cómo atraviesa las edades, los lugares, que estamos todos complicados, nos damos cuenta que las adicciones pasa lo mismo. Y en esto no se toman medidas y no se trabaja en forma integral, porque acá tiene que trabajar todos los ministerios, tiene que trabajar la sociedad, las organizaciones, los sindicatos. Hay que tomar conciencia de que si no nos ponemos este tema como una prioridad, esto sigue avanzando. Me voy a lo personal, si me permitís. ¿Por qué decidiste ser cura? Mirá, ¿Porque vos venías, si no escuché mal, trabajás en una fábrica de zapatos? No. ¿No o algo por el estilo? No. ¿No? Yo entré al seminario, pero siempre tuve una vocación de servicio, que creo que tiene que ver mucho la familia, ¿no? Lo que aprendí, yo siempre digo que el seminario más importante que me formó como cura fue mi familia, ¿no? Que siempre me ayudó a ver la necesidad del otro y a ocuparme del otro. Y bueno, después de un tiempo en donde pasaba por mi cabeza ser maestro rural, abogado, no sé, siempre profesiones que puedan estar ligadas a servir. De pronto, estando en el colegio, tenemos un cura muy bueno, ¿no? Y hoy, que va a cumplir 90 años ahora, sigue haciendo campamentos, ¿no? Y realmente me ayudó mucho ese buen ejemplo y también esa intuición de que ese era mi camino, ¿no? Y como una especie de llamado a seguir el mensaje de Jesús, la predicación de Jesús. Me acuerdo que me tocó mucho una vez que llegué a una iglesia, entré y había un cura hablando de su misión en África, ¿no? Y yo digo, bueno, me gustaría hacer alguna cosa así. Y bueno, me motivó mucho, entré al seminario y bueno, después... ¿Puedo avanzar un poquito más? Sí.
¿Tuviste pareja antes de ser cura? Sí, estaba de novio y bueno, una de las cosas era decirle a mi novia que iba a entrar al seminario. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue esa historia? No, fue simple, éramos chicos. ¿A qué edad estamos hablando? 17, 18. Y allá avanzando en el tiempo, ¿cuál crees que fue o sentís que fue quizás el momento más difícil de ser cura? Porque has atravesado muchas aventuras, por ponerlo entre comillas, ¿no? En lugares y en situaciones muy extremas, pero si vos tenés que describir un momento que decís esto, la verdad fue muy difícil para mí. Para mí fue muy difícil, por ejemplo, la muerte de ahijados míos, ¿no? Que fueron asesinados, ¿no? Y me acuerdo de uno en particular que era Pedro David Pinto, que era de la Villa 21, y realmente me acuerdo como si fuera hoy, porque yo venía en bicicleta y él estaba en una esquina, en la fogata típica, y le digo, David, andate a dormir, que mañana... Sí, padrino, ya me voy, un rato más, y bueno, después apareció muerto al otro día, y ese tipo de cosas me ha pasado bastante en este camino de trabajar en los barrios, a veces atravesados por la marginalidad. Me voy a otro tema que es el aborto. Le pifié con la fábrica de zapatos. De algún lugar lo saqué, no recuerdo de dónde. Mi abuelo trabajaba en la fábrica de zapatos. Debe ser eso entonces. Pero traigo a la memoria, espero no equivocarme ahora, respecto a que vos tenías una teoría sobre el aborto donde ligabas a los organismos de crédito internacional. Sí. ¿Cómo es esa historia? Nosotros... no solamente ahora, se lo dije también cuando fue en Cámara de Diputados en la época de Macri, ahí fue donde hablé del tema. Sabemos que los organismos de crédito internacional van acompañando las propuestas de sus créditos con decisiones que tienen que tomar los países, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver directamente con la política de población, en donde entran muchas cosas, ¿no? Y desde la época de los orígenes del crédito, de McNamara, de Rockefeller, hasta hoy día se pide eso. De hecho, si nos ponemos a pensar, las dos veces que en el país se propuso la ley, estaba el Fondo Monetario trabajando con el gobierno para ver de qué manera se podía... Puede decir que está ligado al control poblacional y que esto es, de alguna manera, un pronunciamiento de los organismos de crédito internacional hacia los países. Sí, de hecho hay escritos sobre eso. Y entonces, bueno, son imposiciones que vienen de afuera. Y creo que esta es una de las tantas, ¿no? Por eso no me pareció genuino el debate. Yo no digo que no se debata en estos temas. ¿No ves que este tema creció desde el movimiento feminista, desde muchos movimientos hace mucho tiempo acá en Argentina? No. Digo, porque si no lo ves como algo impuesto desde afuera y no que tenga que ver con, de algún momento, un movimiento interno. Digamos, sin entrar en este debate que ya se dio, pero la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito viene hace muchos años militando. Pero bueno, muchos de ellos están financiados. Es decir, muchos de estos grupos están financiados de afuera. Y creo que eso es lo que no es bueno y hace que un debate no sea profundo. O sea, se genera una grieta tipo celeste-verde, cuando en realidad no es ni celeste ni verde, y hay razones de un lado, razones del otro, pero nunca se dejó... pero vos en lo íntimo, ¿no crees que la mujer tiene derecho a decir sobre su cuerpo? Yo creo que acá hablamos, es diferente. Nosotros en la Argentina siempre hablamos de la vida, ¿no? Entonces, la vida del que está por nacer tiene todo el derecho, es el primer derecho humano. Entonces, por eso digo que hay temas más profundos. Entonces, uno no puede decir sobre la vida del otro que está naciendo, ¿no? O que se está gestando. Creo que no nos dimos el tiempo en la Argentina de poder analizarlo porque, te vuelvo a repetir, hubo una apretada para poder hablar este tema, para imponer el tema, primero con Macri, ahora en este gobierno, y bueno, somos muy dependientes. Cuando no nos tomamos el tiempo para charlar las cosas como corresponde, se toman decisiones imprudentes. Respeto muchísimo tu posición, no la comparto para nada, pero sí comparto una sola cosa que va para todo, que nunca nos tomamos el tiempo para escucharnos y nos cuesta escucharnos y ese es un mal muy profundo que tenemos.
Sin duda. Quería entrar en otra cosa, que es ya el Papa Francisco y también tu peronismo. ¿Vos sos peronista? Mira, yo le dije el otro día, cuando me preguntó un periodista, yo le digo, para mí, como hombre de iglesia, estudiando la doctrina social de la iglesia, vos decís, bueno, ¿dónde se pudo aplicar en la Argentina que yo conocí, o menos que uno estudió, o las consecuencias, y en los primeros 2 gobiernos del justicialismo, ¿no? Entonces, hay una puesta en práctica de los principios cristianos en la política social. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, le dije, bueno, ahí está puesto en práctica bastante de la doctrina social de la Iglesia. Cuando el Papa dijo hagan lío, ¿cuál es tu hagan lío? ¿Qué es lo que vos hiciste con ese hagan lío? No, yo no, porque le habló a los jóvenes, yo no soy tan joven. Bueno, no sé, ¿cuántos años tenés? 59. Mira, pareces menos, mira. No, pero sí, el hacer lío para mí significa no quedarse estancado. Significa tratar de cambiar las cosas en un sentido positivo y con un espíritu del Evangelio, ¿no? Que no es romper, sino es tratar de organizar, de armar, de dar respuestas a los problemas. Y no es el hacer lío del romper cosas o dejar algo tirado, ¿no? Y creo que es un espíritu constructivo buscando una sociedad mejor, diferente, más equitativa. ¿Y el Papa, sabés cómo está? ¿Que lo operaron hace poco? No sé cómo está, pero sabía que lo operaban, ¿no? Pero era programado, una operación programada. ¿Cómo estás viendo estas últimas declaraciones que está diciendo? Su relación también con Argentina y la política argentina. ¿Cuán cerca o lejos está? Mira, yo creo que hay lo que dijo sobre la propiedad privada es manual de doctrina social de la Iglesia. O sea, todos los que salieron a criticarlo, me parece que ignoran que eso mismo lo dijo Juan Pablo II, que viene de las encíclicas de León XIII hasta hoy. Y además está hablando a un organismo internacional como la OIT. Y bueno, que tiene un gravamen social la propiedad, o decir que es un principio, un fundamento es secundario, que no es lo fundamental. Porque primero va el derecho a la existencia, claro, ¿no? El de la existencia, el destino universal de los bienes. O sea, todos los seres humanos tienen una vida plena. Entonces, desde la alimentación, desde tener su propio espacio, desde tener su... Y bueno, eso es el destino universal de los bienes, está primero en la doctrina de la Iglesia. ¿Tenés contacto con él? Porque en época de Bergoglio, sí, ¿no? Sí, en la época de Bergoglio teníamos mucho contacto porque yo estaba en la Villa 21 y después estuve coordinando las villas de Capital. Ahí teníamos mucho contacto. Después lo vi y a veces cuando le quiero preguntar algo le mando algún mail y me contesta. ¿Contesta? Sí. ¿Y cuándo fue la última vez que mandaste un mail y te contestó? Y creo que fue el tema del aborto. ¿Lo siguió muy de cerca? La verdad que no sé, como yo tenía que hablar en diputados, para mí había que tener una mirada más, y que en eso coincidía él, una mirada más científica, dejar hablar a los médicos, que haya una mirada más global, que no caer en la grita del verde y lo celeste, sino que realmente había que buscar esto que decíamos, un diálogo mucho más profundo. Creo que fue la última vez que mandamos, que tuvimos un intercambio. No, y después, ¿sabes qué? Perdón, sin que se pierda la intimidad de ese diálogo. Eso es lo que vos le decías. No, ¿Y él qué te respondía? No, él consideraba lo mismo. Lo mismo. Sí. Y una cosa, sí, que fue la última, fue que nosotros vemos que al Papa Francisco muchas veces como se lo castiga desde la Argentina injustamente, ¿no? Sobre todo algunos sectores medios retrógrados. Y ¿quiénes o sea, sí, lo vemos en los medios, pero ¿quiénes sentís que lo castigan al Papa Francisco? Y son gente que responde a intereses económicos y también algunos filósofos
así entre comillas, o pensadores mucho más conservadores, ¿no? Que piensan que lo que está diciendo Francisco es algo rebelde y está hablando del Evangelio. ¿Viste? Como si dijeran que Jesús es... Cosas que ha dicho siempre igual Francisco, Sí, ¿no? sí, Pero sí. que cuando era opositor quizás no lo marcaban tanto. Es que Francisco es muy independiente, es decir, en el sentido de, él siempre, su palabra le molestó al que tiene el poder. Y creo que lo importante es que se mantenga en esa línea porque no quiere quedar bien con el público, sino quiere cumplir con su misión como pastor de la iglesia. Y bueno, entonces lo que organizamos fue con un grupo que se llama Generación Francisco, los saludos al Papa. Con un celular y grabando videos, se llegó a más de 100.000 videos que se los mandamos. Así que eso fue lo último que ahora me acuerdo. Y que cuando mandamos. se aprobó finalmente la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿qué te pasó a vos en lo personal? Si tuviste necesidad de comunicarte con el Papa después de haber hablado en la previa. No, porque además era cantado. O sea, yo creo que cuando las cosas se hacen mal, tampoco podés pensar que se iba a triunfar porque saliera no al aborto o si el aborto. Se trabajó mal, dos años seguidos. Y bueno, Perdón, ¿quién trabajó mal? Y yo responsabilizo a los políticos, tanto de un lado como del otro. O sea, cuando vos no organizás charlas y un debate serio, sino que organizás de ir a un lugar y hay un montón de expositores que no te escuchan, porque yo fui a exponer me acuerdo en la época de Macri, a diputados, y era como si hablaras en un bar, ¿viste? Cada uno estaba en lo suyo y entonces... Realmente... Pero pasa eso fue. mucho, me parece, en todas las cosas, ¿no? No, seguro. Como hay un dirigente que yo respeto que se llama Al Silencio, que le vengo pidiendo nota hace décadas y me dice no porque no hay nadie que quiera escuchar hoy en la Argentina. ¿Vos sentís que pasa un poco eso? Sí, algo de eso hay. Yo cuando fui ahí, digo, más me frustró la poca capacidad de escucha de la dirigencia, y te digo de ambos lados, que la sanción, ¿no? Ahora, hay algo que me hace un ruido de lo que vos decís, más allá de esta situación personal, que la viviste y no hay mucho más que discutir. Pero vos decís como que no se tomó el tiempo. Sí. Y vos mismo decís ya desde la época de Macri, incluso de antes venía este debate. No, desde hace mucho. La campaña por la legalización del aborto viene hace tiene mucho muchísimo. tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, una lucha de las feministas hace muchos ¿pero años. la gente de la villa la escucharon? No. Yo Sí. yo te puedo asegurar que no. Porque yo vivo en la villa y la gente de la villa... No hubo charlas. Nada. Y al contrario, la gente de la villa en general no está de acuerdo. Entonces, hay que preguntarse por qué la gente de la villa no está de acuerdo. No porque sea ignorante. Pero la gente de la villa tiene una sabiduría popular. Hay gente que piensa Bueno, en pero- los barrios populares que pero no digo- quiere que esté esta ley y gente que sí, porque de hecho las pibas que se mueren son las pibas pobres en abortos clandestinos. En general la gente de los barrios pobres tiene a los chicos, los crecen y nosotros decimos que son madres de sus hijos y los chicos del pasillo. Eso es lo que pasa generalmente en los barrios populares. Pero, así resumiendo, te diría, el tema es ese, no hubo posibilidad. Y tampoco sé si quieren hablar de este tema que estamos charlando ahora, pero puede ser también de otros temas. Esto que hablábamos al principio, de las adicciones. Sí. ¿Por qué se toma un día y después se deja de hablar un montón de tiempo? ¿Por qué no se asume que es un problema que deberían asumir todos? ¿Vos no sentís vos que laburás en las villas con este tema hace muchísimo tiempo, no sentís el respaldo de la política en esto? No, yo creo que ni siquiera los que están trabajando en el Estado y que están realmente queriendo hacer las cosas bien en estos temas, no creo que hayan podido hacer entender que este tema se tiene que abordar de todos lados, claro. Desde la educación, desde el trabajo, desde la producción. Ahora, por ejemplo, hay un intendente que es el intendente de Gualeguaychú, que la verdad que es un muy buen ejemplo, Martín Piaggio. Él está haciendo cooperativas y hay cooperativas de chicos que se están recuperando de las drogas. Entonces, ver las experiencias positivas que hoy se están dando, no que se hicieron hace mucho tiempo, que realmente valen la pena copiar, ver cómo surgieron y bueno, hay mucho para poder hacer. Por eso no es solamente la tarea de aquel que dirige una comunidad terapéutica o un centro barrial,
sino que es la política en general. La política pública. Ahora, Sí. hablando de política y políticas públicas ausentes, que te veo decepcionado en varios frentes, ¿cómo ves a este gobierno, sobre todo con las políticas públicas sociales, en el medio de esta crisis económica profundizada por la pandemia que vos estás describiendo mejor que nadie porque la ves desde adentro? Y yo diría que ¿Alcanza lo que están haciendo? Hicieron un esfuerzo grande. Yo te digo, la verdad es que a través de los programas, nosotros en las capillas en su momento abrimos para que esté la posibilidad de anotarse para el IFE. Creo que la gran respuesta al drama social que se vive en la Argentina fue la asignación universal. Eso ayudó muchísimo a sostener y también a generar un poco de dinero en el bolsillo de aquellos que menos tienen, que después se gasta en el barrio. Que eso hace que haya un circuito, que se pongan un kiosquito, que alguien le pueda poner nafta al coche y hacerle remisero. Bueno, hay un pequeño movimiento que se da gracias a ese aporte que se da, ¿no? Pepe, un poco en ese sentido, Sí. porque hay un discurso muy tentador que es que la pobreza en la Argentina azota desde hace muchísimo tiempo y que ningún espacio político, que la política es sorda, digamos, ¿no? Y que pasan los gobiernos y que la pobreza estructural sigue allí. ¿Coincidís con esto? ¿La política no entiende lo que efectivamente pasa en el territorio, pasa en los barrios? ¿O hay diferencias entre los proyectos políticos que han gobernado la Argentina? No, yo creo que hay alguna diferencia. O sea, hay una mirada... es diferente cuando alguien que gobierna tiene una mirada social en todo sentido, inclusiva, de aquel que no la tiene, ¿no? En ese sentido hay una diferencia grande y que marca después la vida de la Argentina. Y creo que se hicieron esfuerzos grandes en este momento. Ahora, haría falta realmente, y creo que esta es la gran pregunta que le hicimos los curas villeros a los candidatos, tanto a Macri, a Labaña, como a Alberto Fernández, que es de qué manera se va a generar trabajo. Es verdad que vino la pandemia y... Se llevó puesto todo. Claro, muy difícil también poder programar, pero la verdad es que generar trabajo va a ser el gran desafío, al menos para los que vivimos en los barrios populares, que vemos que cada vez se perdió más el empleo formal y la changa cae, porque claro, que tiene el de clase media, que antes tenía más holgada su vida, podía hacer que el pasto lo cortara otro, que pintara o su vecino que y le daba una changa. Bueno, eso se fue cayendo mucho. La última de mi parte. ¿Cómo te ves en 10? Vos que vivís en el día a día, ¿no? Sí. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Haciendo qué? Y siendo cura de un barrio popular, así como ahora, ¿no? En el que sea. Bien. Gracias por venir a Fuego Amigo, por charlar, a veces no teníamos las mismas posturas, pero está bueno este encuentro, ¿no? Es que yo creo que lo bueno en la Argentina es que, a pesar de no tener las mismas posturas frente a algunos temas y otros sí, se puedan charlar, ¿no? Y realmente me sentí muy cómodo y ojalá esto se aprenda en el mundo de la política, porque no queremos las grietas que fabrican los políticos, sino que se trabaje sobre las grietas verdaderas, que es la pobreza y la exclusión. Gracias, Gracias Pepe. por estar con nosotros, Pepe. Bueno, ahora en un ratito, 15 minutos nomás, en IP, entrevista exclusiva a Lula, entrevista exclusiva a Lula, con definiciones de todo tipo, si va a ser o no va a ser candidato. Está tratando de reunir la mayor cantidad de vacunas posibles para su país, y hay por allí un observatorio con fake news observando la actividad de Bolsonaro, a quien Lula calificó de genocida. Te voy a hacer un adelanto para que te enganches y en 15 minutitos pongas IP y veas esta entrevista exclusiva con Lula. Dale. Foi criado observatório, sabe, das mentiras contadas pelo Bolsonaro, e chegaram à conclusão que o Bolsonaro mentiu 3.151 vezes desde que assumiu a presidência. É, em média, 4 mentiras por dia. É, em média, 4 fake news por dia. Então, esse presidente,
Na verdade, veja, eu fico muito agradecido de saber que há uma preferência da maioria do povo brasileiro de votar a eleger o Partido dos Trabalhadores para governar esse país. Obviamente que nós temos que trabalhar, ainda falta muito tempo. Eu tenho dito, Vitor, que ainda não sou candidato porque eu acho que nesse momento a gente tem que estar brigando para que haja vacina para todo mundo. Eu estou brigando para que haja um auxílio emergencial e aí depois nós vamos pensar na questão eleitoral. Essa é a minha vontade, é o meu objetivo. Bien, ahí estaba Lula da Silva. Dijo, todavía no soy candidato. Sí. No dijo que no va a ser candidato. Hay que escuchar la entrevista en profundidad, a ver qué más dijo y buscar pistas ahí. Nosotros tenemos mucho más, Fuego Amigo, como les adelantamos, pero antes un cortecito, quédense del otro lado que ya venimos. Bueno, acá seguimos con más Fuego Amigo. Vamos a charlar con Elegante mañana, porque se nos fue el tiempo, una entrevista muy linda en profundidad con el padre Pepe. Queremos darle mucho más tiempo a Elegante, me parece que ha sido protagonista y lo va a seguir siendo, por eso queremos darle más tiempo para poder hablar distendidos con él, que está en México, no está acá además. Ya lo tendremos acá en Fuego Amigo y además se va a hacer un crossover con Grabois, que es fan de Elegante y quería charlar también un rato con él. Todo eso va a pasar en Fuego Amigo esta semana. Bueno, y como todos los domingos está Maya con... Claro, ¿quién disparó la pregunta de la semana? Ajá. ¿Escuchamos a Maya? A ver. Dale. Peronismo y confusión, de eso se trata la frase que nos tuvo sacando cuentas toda la semana. El personaje menos pensado deslizó. ¿Antiperonista yo? No, ni a palos. ¿Quién dijo esta frase? Eso vinimos a preguntarle a la gente en la calle. Esta semana un personaje de la política dijo que nunca se había considerado antiperonista y que en el fondo siempre había amado a Evita. Lo dijo Patricia Bullrich, lo dijo Elisa Carrió. Ya voy con Patricia Bullrich. O Alfredo Casero. Me parece que Alfredo Casero. No, debe ser Casero, porque es el único que se le puede ocurrir una pavada semejante. Y Alfredo Casero, creo. ¿Por qué? Supongo porque, qué sé yo, se tiene contra todo, ¿entendés? Bueno, pero entonces ahora quiero el flan, lo quiero con dulce de leche, con crema y rallá. Me mataste, no sé. A ver, ¿Elisa Carrió? ¿O ella? Bueno, ¿ves? La pegué. Yo no soy antiperonista, al contrario, ustedes ven que mi segundo marido es peronista. Porque en el fondo, yo amé siempre a Evita. Elisa Carrió. Sí, la amó a Evita, siempre. Sí, ya lo sé, pero no porque la escuché, porque la conozco. ¿Es así? Y yo me inclino para pensar que la dijo Alfredo Casero. ¿Por qué? Porque es bastante controvertido él. ¿Y cómo te pones si te digo que lo dijo Elisa Carrió? No, me la repetís porque se la tengo que mandar a una amiga mía que es súper fan de Elisa Carrió y ella cree que es la Inmaculada Concepción. ¿Vamos a tu amiga ahora? No creo que me conteste, pero se lo voy a decir. La verdad que no me lo imaginaba. Pero de los políticos argentinos se puede esperar cualquier cosa. O sea, todos panquequean, o sea, todos dicen una cosa hoy y otra cosa distinta mañana. La frittata, ¿cómo se dice? ¿Por qué? Panqueque. ¿Por qué pensás que dijo que ama a Evita? Y porque, qué sé yo, por la historia de ella, de militancia, y además porque sale con esas ideas ella a veces que te deja como descolocado, es especialista en eso. Para esa época era una mujer muy valiente, muy decidida, digamos, pisaba fuerte. Entonces pienso que por eso la elige. Mira, como modelo de mujer, sobre todo con las circunstancias que estamos viviendo hoy, Evita es una mujer a seguir. No soporto ver tanta injusticia. Perfil histórico. Yo me quedo con el amigo que dijo los políticos panquequean esas. Bueno, hay mucho, ¿no? No me extraña para nada. No llama la atención. Que ella piense que se quede eso. con esa frase. Ahora hay algo que está faltando ahí, ¿no? Ay, Caruso. La lectura está faltando de si vos querés hacer política en la provincia de Buenos Aires, no te puedes pelear con el peronismo. Con lo cual, en determinado momento, siempre algún dirigente
antiperonista, sea de hecho en los papeles, o porque profesa el antiperonismo en la acción, se cuelgan de Perón. O de Evita, A ver, eventualmente. te traigo un poquito la coyuntura. Que Diego Santilli sea uno de los aspirantes a candidatos por Juntos por el Cambio en provincia, sabiendo que es de cuña peronista, ¿tiene que ver con esta lógica que vos estás planteando? Bueno, habría que ver eventualmente, pero... Fue muy profundo, es al Schurman. revés. No, está bien el planteo. No sé si eso es lo que define, pero lo que sí estoy seguro es que no puedes hacer política en la provincia de Buenos Aires del antiperonismo. Es imposible. Bueno, de hecho, María Eugenia Vidal rescataba también la figura de Evita y tenía algunos giros peronistas en su discurso. En algún no momento. le decía la Evita amarilla. Claro, exactamente, la Evita amarilla precisamente por este tipo de discurso. Vos tenés que llegar también a muchos bonaerenses donde el peronismo, por supuesto, ahí hace mucha fuerza, ¿no? En provincia de Buenos Aires, lo ha demostrado también las últimas elecciones, ¿no? Vos tenés la excepción allí de María Eugenia Vidal, pero en las últimas elecciones ha ganado el peronismo. Sí, claro, y además tiene una tradición, hay un respaldo histórico concreto, más allá de todo lo que el peronismo significa en la política argentina y gestiones que no han sido peronistas, pero que se hicieron o con el sello o con el nombre de peronismo. Es cierto que sorprende que esto venga de boca de Elisa Carrió, Sí. que ha tenido definiciones muy antiperonistas, muchas veces. Pero claro, por Muchas eso, veces, ¿no? Lo interesante sería repreguntarle, bueno, ¿qué es el peronismo y cómo se explica que efectivamente estés No acompañando sé una quién fuerza puede que ha hecho todo lo explicarlo contrario? igual, lo de que es el peronismo. Y dale con pernía. Bueno, Pero es verdad. está bien. Pero en serio, la repregunta interesante es, bueno, y a ver, en concreto, el gobierno del cual fuiste parte, sí. ¿qué políticas se asemejan a lo que en la definición más ideológica de Evita encontrás? Pero bueno, Me gusta ese. no hay mucha repregunta. Y dale con pernilla te acerca un poquito a mi edad, Sí. Un poquito te acerca. Población de riesgo para los dos. Bueno, vamos al fuego amigo. Sí, tenemos el fuego amigo A ver, del ¿cuál día. es? Porque todo sigue que arde, hay fuego por todos lados, fuego en el oficialismo, fuego en la oposición. Schurman, mira, ya le estoy viendo la carita, ¿eh? El fuego amigo del día de este domingo es de Patricia Bullrich, que dijo: yo ganaba esta elección, pero si lo hacía, el kirchnerismo le entraba por todos lados a Horacio Rodríguez Larreta. Quiero tu comentario, Schurman, ya mismo. Bueno, primero que perdió la interna, ¿no? Patricia Bullrich, porque da la sensación con este discurso que ella es la que tiene clara la historia y que en verdad se corre porque si no le iban a Larreta. La primera que le fue a Larreta fue él, hay que recordar eso, por un lado. Por otro lado, hay que decir que me da la sensación que a Mauricio Macri medio que le soltó la mano, ¿no? Se fue. Se quedó herida ella. Macri se fue de fue viaje. y dijo, arréglense ustedes. ¿Se acuerdan algunos programas hace tiempo que dijimos Patricia Bullrich estaba muy enojada con Macri? Porque efectivamente se venía cocinando esto. El síntoma fue cuando nos faltó a esa reunión de Juntos por el Cambio. Pero Sí, se venía esto. En Ahora, esa reunión donde supuestamente pusieron paños fríos y se pusieron de acuerdo en no visibilizar la interna de los distritos, ¿no? Que era muy fuerte y me parece que a la gente le caía bastante mal que peleen por los distritos y no por los programas. Y la gran ausente en A esa esa reunión vez fue Patricia Bullrich. No fue Patricia Bullrich, claro, exactamente. yo estoy de acuerdo con lo que dice Bullrich. Me parece que la lectura que hace es correcta. Porque en el modo en que se venía dando la interna, que no era una discusión de posiciones, no eran argumentos y después efectivamente quienes son parte de Juntos por el Cambio toman una decisión en la primaria. Iba a ser muy sanguinaria y se iba a complicar, pero no la aspiración de esta elección. Ciudad de Buenos Aires está ganada, esto no lo puede discutir nadie. El problema es cómo queda Larreta perdiendo con Bullrich para 2023. Eso es lo que alguien dijo, che, estamos tirando en la línea de flotación a futuro. Voy a hacer una Esa cosa, es la lectura, ¿no? me parece, ¿no? Lo dijiste en pasado, iba a ser sanguinaria. Hasta ayer, anteayer, todo el fin de semana, por redes sociales circulaba un videíto, un corto de María Eugenia Vidal con unas 20 definiciones que ella es bonaerense, que no se va a olvidar de los bonaerenses, que va a pelear por los bonaerenses. Sí, los heridos quedaron. Y me da la sensación que ese videito no se armó en el frente de todos, ¿no? Se armó dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Sí, y a mí me parece lógico el enojo dentro de Juntos por el Cambio con Vidal. Vidal fue a pelear a la provincia de Buenos Aires y en el momento que la provincia le da la espalda, en vez de dar la pelea política allí, aún sabiendo que el resultado, bueno, está bien, pero vos sos parte orgánica. Perdió por 17 puntos. Por eso la yo les elección. decía, a Patricia Bullrich no se dieron cuenta, me parece, de hace 2 años poner una residencia en la provincia de Buenos Aires. No sé si no lo hará para el 2023. Vamos a acompañar lo siguiente. Bullrich no podía participar en la provincia, pero si Bullrich dice, yo soy la única de este espacio, con la fortaleza para ir a pelearle al kirchnerismo en la provincia, aunque perdiera la elección, hubiera ganado capital político. Pero vamos por partes.
Vidal yo creo que hizo la heroica en su momento y ganó. Está pasando un gato por ¿Estamos de detrás acuerdo? tuyo mientras Le mandamos un saludo, ahí estamos, ¿no? Hizo la heroica y ganó. ¿Sí? Ganó la elección, fue gobernadora. Sin creer que se iba a ganar, digamos. No importa, ¿no? pero Ganaron sin saber que hizo el sacrificio. Fue a un territorio donde no es muy amigo de Juntos por el Cambio, ¿estamos de acuerdo? Y ganó la elección. Me parece que ese paso lo dio. Bueno, pero Es después decir, te afiancaste caerle- ahí, hiciste política ahí. ¿La política es Pero individualismo después- o la pero- política es una orgánica? Pero después perdiste por 17 puntos. Hace Bueno. 2 años, no hace 10 años. Hace 2 años perdiste por 17 puntos. No es la mirada que hay en Juntos por el Cambio sobre la actitud de Vidal de irse de la provincia e ir a un lugar seguro que es capital. El proyecto de Larreta es Vidal Buenos Aires, Larreta gobierno en 2023 y todo más o menos Bueno, sigue como hasta ahí ahora. vamos. Bullrich Segundo se paso. baja porque siente que si le gana, Sí. le quita mucha legitimidad para ser candidato. ¿Vos te acordás lo que dijo Vidal cuando le preguntaron a quién ve como presidente, si a Macri o Larreta en el 2023? ¿Qué dijo ella? ¿Y por qué no yo? Bueno, si ella iba a chicos. provincia y perdía, se caía el proyecto presidencial. Si ella va a capital y le va bien y gana, bueno, tiene chances de ser candidata a presidente. Ahora, Yo de creo que ideas, están de discutir mirando al ideas. 2023. Caruso, Schurman, de ideas nadie Caruso, discute. Schurman. Nadie discute ideas por ahora. Ya está. La seguimos después. La seguimos mañana con Elegante, con Grabois, con Caruso y Schurman. Se nos fue el programa. Y el Gracias a gato. ustedes. Y el gato también que pasó por detrás, justo cuando hablábamos de la interna de Juntos por el Cambio. Y se fue, además, el gato. Mensaje subliminal si los hay. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Buenas noches a todas, a todos. Nos vemos mañana, ¿eh? No, dijiste Ya todo. todos.